Andrés Soler, hermano de Fernando Soler, estaba desesperado. Los productores lo rechazaban una y otra vez. Entonces, una noche de mezcal, un viejo director alcohólico le reveló un ritual prohibido, un pacto para obtener fama eterna. Andrés lo hizo. Y desde esa medianoche, todo cambió. Pero el precio que pagó fue aterrador. Camarógrafos juraron ver sombras moviéndose solas detrás de él. Actores se enfermaban misteriosamente. Y cuando murió, el sacerdote se negó a bendecir su cuerpo. Hoy te revelo la verdad detrás del éxito de Andrés Soler y el oscuro secreto que ocultó hasta su último aliento. Corría el año de 1937. Andrés Soler, parte de la legendaria familia Soler y hermano del famoso Fernando, vivía una pesadilla silenciosa. A pesar de su talento innegable y su apellido reconocido, los productores lo veían como un actor de reparto, un hombre de fondo, un eterno segundón. Los papeles importantes siempre eran para otros. Su frustración crecía día con día. Dicen que Andrés, al borde de la desesperación, buscó consejo con un viejo director ya retirado, alcohólico y malhumorado, que vivía en una vecindad del centro histórico de la Ciudad de México. Aquel hombre de nombre Román Gámez había trabajado en los inicios del cine mudo y decía haber conocido secretos que nadie debería tocar jamás. Secretos que provenían de tiempos oscuros, cuando el cine mexicano apenas nacía y algunos hombres estaban dispuestos a cualquier cosa por la gloria. Una noche, bajo los efectos del mezcal y con la lengua suelta, Román le reveló a Andrés un supuesto ritual ancestral que podía usarse para obtener fama eterna. «Te va a dar todo lo que quieres», le dijo con voz ronca. «Pero te va a costar caro, muy caro, más de lo que puedes imaginar». Andrés no sabía que esa decisión cambiaría su destino para siempre. Lo que hizo esa noche no tiene regreso. Andrés, escéptico pero desesperado, decidió seguir las instrucciones al pie de la letra. Román le entregó un papel amarillento con un texto en latín y le dio indicaciones precisas. Debía hacerlo a la medianoche exacta, en un lugar donde se hubiera filmado cine, frente a un espejo antiguo. A la medianoche del 15 de marzo de 1937, Andrés se paró solo en el set abandonado de una película olvidada. Llevaba consigo un espejo antiguo que había conseguido en el mercado de la Lagunilla. Siguiendo el ritual, lo cubrió con sangre de res que compró en una carnicería del centro. Con manos temblorosas, leyó el antiguo conjuro en latín. Las palabras salían de su boca como un susurro áspero en la oscuridad total del estudio. Lo que sucedió esa noche marcó su destino para siempre. Testigos que vivían cerca del estudio aseguraron haber escuchado un grito desgarrador alrededor de las 12:15 de la madrugada. Cuando la policía llegó a investigar, no encontraron nada. Solo a Andrés Soler saliendo caminando lentamente del lugar, pálido, sudando, con la mirada perdida. Nunca habló de lo que vio esa noche. Pero lo que vino después fue aún más perturbador. Su vida cambió de la noche a la mañana, de una forma que nadie podía explicar. Desde ese momento todo cambió. Y cambió de una forma que desafiaba toda lógica. Andrés comenzó a recibir ofertas que jamás habría soñado. Papeles protagónicos en las mejores producciones. Contratos exclusivos con estudios importantes. Respeto inmediato de críticos que antes lo ignoraban. Incluso logró desplazar a actores más jóvenes, más apuestos y con mejores conexiones que él. Su rostro aparecía en carteles por toda la ciudad. Las actrices más codiciadas querían trabajar con él. Los directores se peleaban por tenerlo en sus películas. Era como si una fuerza invisible hubiera abierto todas las puertas que antes estaban cerradas con llave. Pero ese ascenso vertiginoso no pasó desapercibido. Los que trabajaban cerca de él comenzaron a notar cosas extrañas, cosas que no podían explicar con la razón. Los testimonios de algunos camarógrafos de la época son profundamente inquietantes. Uno de ellos, de nombre Manuel Ríos, juró ante sus compañeros haber visto una sombra detrás de Andrés durante una filmación nocturna en los estudios Azteca. No era su sombra, repetía una y otra vez. Se movía sola, al revés, como si tuviera vida propia. Y juro por Dios que la escuché reír. Una risa grave, burlona, que me heló la sangre. Manuel contó esta historia durante años,
antes de fallecer en un manicomio en 1953, completamente perturbado. Los rumores se extendieron como fuego, y lo que descubrieron después los dejó aterrorizados. Los rumores comenzaron a circular por los estudios de cine. Accidentes inexplicables ocurrían en los sets donde trabajaba Andrés Soler. Fallas eléctricas sin razón aparente. Incendios que empezaban solos. Reflectores que caían justo donde segundos antes había estado parado alguien. Actores que enfermaban misteriosamente días antes de comenzar a filmar y eran reemplazados, siempre, por Andrés. Una vestuarista de nombre Teresa, que trabajó en varias películas con él, aseguró que Andrés tenía una cicatriz en forma de estrella invertida en la espalda, justo entre los omóplatos. Parecía como si se la hubieran quemado con hierro caliente, afirmó en una entrevista años después. Una vez le pregunté qué le había pasado. Me miró con ojos fríos y me dijo, es el precio de entrada. Nunca olvidé esas palabras. Los electricistas se negaban a trabajar en escenas nocturnas con él. Los utileros evitaban quedarse solos con Andrés en los pasillos de los estudios. Había algo en su presencia que generaba incomodidad, un aire de algo que no pertenecía completamente a este mundo. Pero lo más aterrador estaba por venir. Lo que una actriz escuchó esa noche en su camerino la persiguió hasta el día de su muerte. En los años 40, durante la grabación de una cinta en los estudios Tepeyac, ocurrió un incidente que quedó grabado en la memoria de todos los que trabajaban ahí. Una actriz, cuyo nombre nunca se reveló por petición de su familia, denunció algo que la marcó para siempre. Eran cerca de las 10 de la noche. La filmación había terminado y la mayoría del equipo ya se había ido. La actriz pasaba por los camerinos cuando escuchó que Andrés estaba hablando en el suyo. Al principio pensó que discutía por teléfono, pero al acercarse notó algo extraño. No había luz encendida en el camerino. Solo oscuridad. Se detuvo frente a la puerta. Podía escuchar claramente la voz de Andrés, pero también otra voz. Una voz grave, profunda, que hablaba en un idioma que no reconocía. No era español, no era inglés, no era latín. Era algo más antiguo, algo que le erizó la piel. Juntó valor y tocó la puerta. Inmediatamente, todo quedó en silencio absoluto. Un silencio tan denso que era casi palpable. Andrés abrió la puerta segundos después. Estaba sudando. Su rostro estaba pálido y tenía una expresión que la actriz describió como terror mal disimulado. ¿Con quién hablabas?, le preguntó ella. Andrés la miró fijamente y respondió, con nadie. Estaba repasando mis líneas. Pero en el camerino no había libreto. No había nada. Solo oscuridad y un olor extraño, como a azufre quemado. Al día siguiente, la actriz sufrió un colapso nervioso en pleno set. Tuvo que ser internada. Cuando finalmente salió del hospital, solo repetía una frase: lo que escuché esa noche no era humano. No era de este mundo. Andrés sabía que algo estaba mal, pero ya era demasiado tarde. El pacto tenía un precio, y estaba a punto de cobrarse. En los años 60, cuando Andrés Soler ya era una figura establecida del cine mexicano, su salud comenzó a deteriorarse de manera inexplicable. Nadie podía entender por qué. No bebía alcohol, no fumaba, no tenía enfermedades previas conocidas. Pero su cuerpo envejecía a una velocidad alarmante. En cada película se le notaba más cansado, más ojeroso, más consumido. Era como si algo le estuviera drenando la vida desde adentro. Los médicos no podían explicarlo. Los análisis de sangre mostraban anomalías que la ciencia médica de la época no comprendía. Su sangre no tenía una consistencia normal. Su pulso cambiaba de ritmo sin razón aparente, como si dos corazones latieran en su pecho. En una ocasión, un doctor de renombre que lo atendió en una emergencia se desmayó al tomarle la presión. Cuando despertó, se negó a volver a atenderlo. Hay algo en ese hombre que no es natural, le dijo a su esposa esa noche. Su cuerpo está vivo, pero hay algo más dentro de él. Algo que no debería estar ahí. Los que lo conocían de cerca dicen que Andrés comenzó a tener pesadillas recurrentes, cada vez más violentas. Gritaba por las noches en su casa. Sus vecinos lo escuchaban suplicar: ya te di lo que querías.
Déjame en paz. Por favor, no te lleves a mi sobrino. A ellos no, solo a mí. Andrés estaba convencido de que algo venía por él. Y no solo por él, sino por toda su familia. El final estaba cerca. Andrés estaba aterrorizado. Sabía que el pacto que había hecho no era solo con él. Había consecuencias que se extendían más allá de su propia vida. Comenzó a alejarse de su familia, especialmente de sus sobrinos actores. Temía que aquello que había invocado esa noche de 1937 viniera también por ellos. Intentó deshacer el ritual. Buscó sacerdotes, curanderos, brujos. Nadie pudo ayudarlo. Todos le decían lo mismo: lo que se pactó con sangre se paga. No hay vuelta atrás. Andrés Soler murió el 25 de julio de 1969 de un infarto repentino. Tenía 68 años de edad, pero su cuerpo parecía de 90. Fue encontrado en su casa por su asistente, en el suelo de su habitación. Sus manos estaban crispadas, aferrándose a algo invisible. Su boca estaba abierta en un grito congelado, como si hubiera visto algo terrible en sus últimos segundos de vida. Pero lo más perturbador vino después. El sacerdote que fue llamado para oficiar la misa de cuerpo presente se negó a bendecir su cuerpo. Cuando le preguntaron por qué, respondió algo que dejó helados a todos los presentes: su alma no está presente en ese féretro. No sé dónde está, pero no está ahí. Y no puedo bendecir un cuerpo vacío. La familia, consternada, tuvo que buscar otro sacerdote que aceptara realizar el servicio. Finalmente encontraron uno, pero incluso él admitió sentirse incómodo durante toda la ceremonia. Su tumba en el Panteón Jardín se convirtió en escenario de múltiples leyendas urbanas. Algunos visitantes del cementerio aseguran que su lápida se calienta al tacto, especialmente en las madrugadas. Otros dicen que en las noches sin luna se escuchan voces graves cerca del sepulcro. Susurros que repiten el mismo nombre una y otra vez: Andrés, Andrés, Andrés. Los trabajadores del panteón evitan pasar cerca de su tumba después del anochecer. Uno de ellos, que lleva más de 30 años trabajando ahí, confesó: he visto sombras moviéndose alrededor de esa tumba. Sombras que no corresponden a ninguna persona. Y siempre, hay un olor a azufre en el aire. Nunca sabremos con certeza si Andrés Soler realmente hizo un pacto con fuerzas oscuras para obtener la fama que tanto anhelaba. Pero lo cierto es que su carrera fue tan vertiginosa como extraña. Una mezcla inexplicable de gloria, misterio y tragedia. Los testimonios están ahí. Los accidentes inexplicables. Las voces en el camerino. Las sombras que se movían solas. El deterioro imposible de su salud. La muerte aterradora. El sacerdote que se negó a bendecir su cuerpo. Su talento, sin duda, lo llevó lejos. Pero quizás, solo quizás, tuvo que pagar un precio que nadie debería pagar jamás. Un precio que se cobra en esta vida, y según dicen, también en la siguiente. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué vio Andrés Soler en sus últimos segundos de vida? ¿Qué fue lo que vino finalmente a cobrar la deuda? Eso, nadie lo sabe. Y quizás sea mejor que siga siendo un misterio. Porque hay secretos que es mejor dejar enterrados. Especialmente cuando esos secretos están marcados con una estrella invertida.